Buenas tardes, familia Cornerstone. Bienvenidos a nuestro servicio. Espero que estén listos para alabar al Señor con todo su ser, expresarle en adoración y con canto lo agradecido que estamos a Él por su bondad, por su fidelidad, por su grandeza. Que servimos un Dios bueno, un Dios santo y un Dios digno. ¿Qué no cantamos? Puedo escuchar en el viento andar, voz que cambiará mente y corazón. Generación yo veo que derribará, generación yo veo declarando fe, y será nuestra canción. Sin tinieblas cantaremos hoy. Eres fiel. Eres fiel y Él es más glorioso. Él es Cristo y solo en Él confiamos. Él libera y Él es sanador y Él es vida, paz, gozo, luz y amor. Puedo ver la luz, un amanecer, vista al ciego da, los cojos andarán, resurrección y vida podemos declarar en el poder de Cristo. Podemos hoy andar y será nuestra canción. Sin tinieblas cantaremos. Él es fiel. Él es fiel y Él es más glorioso. Él es Cristo y solo en Él confiamos. Él libera y Él es sanador y Él es vida, paz, gozo, luz y amor. Es amor mi Dios, oh mi Dios. En la cruz. La cruz su vida dio, mostró su gran amor por ti, por mí vida alabaré, su amor proclamaré. En la cruz su vida dio, mostró su gran amor por ti, por mí, mi vida alabaré, su amor proclamaré. Amor proclamaré, es su gran amor, y su amor proclamaré, ese amor que transforma, ese amor que redime, ese amor que restaura,
el amor de Jesús. Ese amor proclamo, por siempre yo te alabo, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eres digno, Dios, de toda gloria y toda honra, Jesús. Contemos digno, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Me asombra tu grandeza, quiero conocerte más y ser lleno de ti, y llevar tu amor al mundo. Ante digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Me asombra tu grandeza, quiero conocerte más y ser lleno de ti, y llevar tu amor al mundo. Santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Me asombra tu grandeza, quiero conocerte más y ser lleno de ti, y llevar tu amor al mundo. Construimos nuestras vidas en ti, Señor, el único lugar donde estamos seguros, Señor. Eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Es el único lugar donde estamos seguros y podemos saber que estamos firmes. Declare: construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi
Señor. Allí estoy seguro, mi confianza está en tu amor y no seré movido. Gloria a ti, Señor. Como declaramos que de ahí nadie nos moverá, en la roca firme que eres tú, Señor. Ahí decidimos establecer nuestras vidas, Señor, y profundizar nuestras raíces en ti y conocer de tu corazón más íntimamente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a lugares más profundos, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, guíanos, porque venimos con oídos para oír y corazones para recibir lo que tú tengas esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice un fuerte amén. Amén. Muy buenas tardes, familia Cornerstone Latino y todos los que nos visitan en línea, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una semana muy bendecida y que el Señor en este momento, en donde quiera que estén escuchando, sea en vivo o sea días después, que el Señor los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Es un gozo poder saludarles y es tan maravilloso poder estudiar la Biblia juntos. En esta tarde vamos a continuar con el viaje maravilloso de estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a continuar en el capítulo 4, del verso 13 hasta el final del capítulo, que son aproximadamente 12 versículos, pero es bastante contenido. Hay mucho que poder extraer de estos versículos. Y así que si tiene su Biblia, le voy a invitar a que vaya por su Biblia. Si no la tiene a la mano, le puede poner pausa y puede ir por su Biblia, porque vamos a estar viendo bastantes escrituras. Y no se preocupe, este video va a estar grabado en YouTube o en Facebook. Y si se pierde alguna referencia de lo que estoy hablando, puede volver a ver el video y eso va a ser de gran bendición si lo vuelve a estudiar. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada del final del capítulo 3 y el principio, los primeros 12 versos del capítulo 4, y es algo bastante importante lo que estuvimos viendo. Es lo que el apóstol Pablo ya empezó desde el capítulo 3, verso 21, el apóstol Pablo comienza a construir su disertación acerca de la justificación, que es por medio de la fe. No es por medio de las obras de la ley. Básicamente uno no es justificado por portarse bien. Más bien, uno se porta bien por ser justificado. Y Pablo empieza a derribar todo tipo de falsas doctrinas y falsos, por decirlo así, conceptos que tenían los fariseos y muchos religiosos, y hasta la fecha muchas personas tienen falsos conceptos de lo que es la salvación, la justificación. Y espero que en esta tarde también podamos, a través de la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras, poder derribar cualquier tipo de falsa enseñanza que se nos haya mezclado por ahí en algún día, o que traigamos cargando de nuestro trasfondo religioso, cualquiera que sea. Amén. Así que vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, y va a ser algo muy, muy lindo lo que vamos a ver hoy. Como decía, las escrituras no van a aparecer en la pantalla. Me pueden seguir con su Biblia, y si se pierde le puede poner pausa, regresarle, o lo puede volver a ver, no se preocupe. Amén. Lo importante es que nos siga y que esté dispuesto a aprender la palabra. Y recuerden que, como les dije la vez pasada, lo que estamos aprendiendo no es nada más para nuestro propio conocimiento, es para aplicarlo a nuestras vidas, para estar seguros de cuál es la esperanza que tenemos, para también poder dar respuesta
cuando nos pregunten cuál es esa esperanza, cómo es que nosotros sabemos, cómo tenemos la certeza plena de que somos salvos. Y esto es lo que estamos viendo, que es por la fe en Jesucristo. Porque no porque es una fe ciega, que por poner la fe en Jesucristo ya nada más las cosas son automáticas. Hay una razón por todo lo que el Dios hizo y cómo Dios, las leyes que Dios estableció en la tierra. No estoy hablando de las leyes, mandamientos, estoy hablando de leyes como la gravedad. Son principios que Dios estableció y todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito y todo tiene sentido. Si lo escudriñamos a profundidad, todo tiene sentido como lo hizo Dios con su gran sabiduría. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a continuar del capítulo 4, desde el verso 13. Amén. Vamos a leer en este momento, pero antes de leer vamos a encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque lo que vamos a aprender hoy es maravilloso. Te pido que ahora mismo abras nuestro entendimiento, nuestra memoria y que todo lo que aprendamos lo podamos recordar para el día, Señor, que sea necesario, en el que nosotros vamos a dar respuesta de nuestra esperanza que es en Jesús, para poder predicar el Evangelio con eficacia y poder testificar de nuestra fe, Señor. Y te doy gracias. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Ok. Y como lo hemos venido haciendo, ya que fuimos bañados con la palabra de Dios, ahora vamos a ir un poco más lento para que esa palabra vaya penetrando a todas las coyunturas, que vaya penetrando nuestro corazón y vaya haciendo la obra que Dios nos quiere hablar esta noche. Amén. Dicen, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ya hemos hablado varias veces que no fue por las obras, no fue por las obras de la ley. De hecho, la ley no fue dada al pueblo de Dios, a los judíos, sino hasta Moisés, que vino más de 400 años, la ley vino más de 400 años después de que a Abraham le fue dada esta promesa. Entonces no fue por la ley. Y si no fue por la ley, entonces ¿por qué fue? Bueno, fue por la justificación, por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa, es el siguiente versículo. Porque si la ley vino 400 años después, entonces, y si fuera por la ley que la promesa es heredada, entonces la promesa que se le dio a Abraham no serviría de nada porque fue dada antes de la ley. Entonces la promesa quedaría anulada. Es como si la ley estuviera abrogando la promesa. Y no es así, sino que la promesa fue firme desde antes de que viniera la ley. Además, sabemos a través de lo que ya Pablo ha estado explicando que nadie puede cumplir con la ley. Es imposible. Solamente Jesús ha sido el único que ha caminado en esta tierra por el poder del Espíritu Santo, porque él es Dios mismo, Jesús es Dios mismo. Solamente Él ha podido caminar en la tierra sin pecado, porque el 100% hombre es 100% Dios, y en su humanidad pudo caminar sin pecado. Pero nosotros, nadie en el mundo, aparte de Jesús, puede cumplir la ley. Entonces, si la promesa, la heredad fuera por parte de la ley, nadie podría obtenerla y también la promesa quedaría anulada. Entonces, de las dos maneras como lo veamos, no podría ser por la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es esto de que la ley produce ira? Aquí simplemente es como si Pablo estuviera comentando del versículo anterior, porque está hablando acerca de que los de la ley son herederos. Y si los de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues, y esto es una continuación, por eso está el pues la ley produce ira. ¿Por qué? Porque la ley, lo que hace la ley nunca va a poder justificarnos. Más bien lo que hace la ley es nos hace ver cuán pecaminosos somos. La ley nos expone nuestro pecado. Pablo lo explica de una manera muy clara en Romanos capítulo 7. Dice lo siguiente. Cuando Pablo está hablando acerca del pecado, en el verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley nos enseña, es la base, el estándar moral de Dios, y nos enseña qué es el pecado. Porque si yo quiebro la ley, entonces me hago transgresor de la ley y se expone mi pecado. Y obviamente Dios odia el pecado. Entonces, cuando quebrantamos la ley, cuando estamos en pecado, estamos bajo la ira de Dios. Eso es, las personas que no han recibido a Jesús están bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Y de hecho, esto es un concepto que es bastante difícil de digerir para las personas que no están familiarizados con las Escrituras. Pero, ¿por qué? Porque dicen, oh, es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo? No puedo imaginarme que Dios pueda hacer tal cosa como enviar a una persona al infierno. Y bueno, lo que yo les digo es, todas las personas tienen el destino de ir al infierno, pero Dios por su misericordia, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 5. La paga del pecado es muerte. Todos somos culpables del pecado y por lo tanto tenemos sentencia de muerte. De hecho, en Colosenses dice que todos tenemos ya la sentencia de muerte, pero Jesús la anuló clavándola en la cruz. Todos tenemos sentencia de muerte y Dios hizo la provisión para que nosotros pudiéramos ser liberados de esa sentencia de muerte. Entonces, en ninguna manera Dios está enviando a personas al infierno. Más bien, las personas se envían a sí mismas cuando deciden negar
a Jesucristo, cuando se les presenta el Evangelio y ellos deciden negar a Jesús, las personas están rechazando el vivir una eternidad con Dios en el paraíso. Eso es lo que están haciendo. Y si alguna vez usted ha leído el libro de Apocalipsis, usted va a ver que la conclusión de todas las cosas, en el fin de todas las cosas, la gran tribulación, todos los sucesos que pasan en el Apocalipsis, que son las plagas, las copas, todo eso es el día de la ira del Señor, ¿sí? Dice que las copas que derrama el ángel, que son terremotos y gran tribulación en la tierra, es la ira de Dios siendo derramada en la tierra. Pero Dios, Dios de hecho, esas cosas no han sucedido aún, ya deberían haber sucedido porque todos estamos en pecado, pero Dios ha sido paciente con toda la humanidad. Dice 2 de Pedro 3, 9 a 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, la Biblia lo describe a Dios como un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, clemente. Y Dios ha sido paciente, es paciente para con todos, como ya lo habíamos explicado anteriormente, que Dios es paciente dando oportunidad para que nos arrepintamos. Y si el juicio de Dios no nos cae inmediatamente es porque Él es paciente, Él quiere que nos arrepintamos. Y nos ha dado su palabra para enseñarnos que debemos arrepentirnos. Pero la ira de Dios está sobre nosotros si estamos en pecado. Colosenses 5, del 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, la ley expone mi pecado me muestra que soy pecaminoso y me pone enemistad con Dios. La ira de Dios está sobre mí, pero cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, Jesucristo ya tomó mi pecado, la justicia de Jesús viene a mí y ante los ojos de Dios, Padre, yo soy justo y ya no ve mi pecado. Amén. Y luego en el verso 16 continúa diciendo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, no es por la ley, sino es por fe. Y si es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, porque si fuera por la ley, no podríamos llegar a toda la descendencia. En la siguiente persona, la promesa se hubiera detenido porque la persona no hubiera podido cumplir con su parte, porque las promesas generalmente son condicionales, pero en este caso Dios no la hizo condicional, Dios nada más dio la promesa. Si hubiera dependido de la ley, la promesa hubiera sido condicional y esta promesa fue incondicional. Para el fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, esta promesa fue para todos, fue incondicional y es para los que de la ley, o sea, los judíos, y también es para los cristianos, cualquiera, no importa sea judío, sea gentil,
no importa, no quise decir cristianos, quise decir gentil, sea judío o sea gentil, no importa, es los que tengan la fe de Abraham, estos son los que reciben esa promesa. Entonces, por fe, Abraham es como si fuera nuestro padre espiritual. Entonces, no solamente los judíos son descendientes de Abraham, sino también nosotros, los que ponemos nuestra fe en Jesús, somos descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Gálatas capítulo 3, que les dejé de tarea, seguramente si lo leyeron, pudieron ver que Abraham es nuestro padre espiritual. Amén. Y hay otro pensamiento que quise terminar en cuanto a la ira de Dios que me faltó mencionar aquí. Dice, en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, hablando de los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no está puesta para ira. Entonces, gloria al Señor por eso. Que, de hecho, el siguiente capítulo tan hermoso va a comenzar diciendo que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hay paz entre Dios y nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Por la justificación. Es tan importante que aprendamos estos conceptos de justificación, santificación. Y eso es lo que Pablo está construyendo todo este fundamento para que nosotros podamos tener eso firme. Amén. Luego hace un comentario en el verso 17, Pablo está hablando de Abraham, y luego hace aquí un paréntesis diciendo, como está escrito, te he puesto de padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Amén. No es que Abraham llame las cosas que no son como si fuesen, sino Dios. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, de hecho, en Génesis capítulo 17, que fue cuando Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abram, sin la H. Que quiere decir Padre honroso. Y cuando Dios después de que Dios le dio la promesa y que vino Isaac a la historia y le dijo, así va a ser tu descendencia, y Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de naciones. Y no está hablando de países. Recuerden eso. Cuando vemos naciones aquí, no está hablando de países, está hablando de grupos étnicos. Etne. En el griego original, la palabra es etne. Entonces, no es el país de México, el país de Honduras, el país de Israel, porque sabemos que dentro de esos países hay tantos grupos étnicos, entonces no está categorizando por países, por naciones como lo entendemos nosotros, es grupos étnicos. En inglés sería people groups. Y luego sigue hablando de Abraham, y esto es algo maravilloso que a mí me sorprende tanto, que dice, aquí empieza a explicar Pablo cuál era la profundidad de esa confianza que Abraham puso en Dios. ¿Cuál es la profundidad de que Dios dice la palabra que Dios creyó a Abraham y le fue contado por justicia? Y eso de que creyó, hablamos la semana pasada, que esa palabra es aún mucho más fuerte, tiene mucho más peso que como nosotros entendemos creer. Es algo que tiene que tiene un significado mayor en el idioma hebreo, que incluye poner toda tu confianza y dependencia en esa palabra. Entonces, aquí vamos a ver la profundidad de esa credulidad de Abraham, que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo que creyó esperanza contra esperanza? Bueno, aquí lo explica en el siguiente verso. Y no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, obviamente era
contrario a esperanza que Abraham creyera. Abraham ya tenía casi 100 años, Sara casi 90 años. Además de que Sara ya tenía 90 años, es imposible poder concebir a esa edad. Si usted conoce un poco de ciencia, después de la menopausia, ya las mujeres no pueden procrear, o no sé si tal vez hay alguna excepción por ahí, pero eso es generalmente así es. No soy yo un médico para dar una opinión médica, pero a los 90 años es obvio. Además de que a los 90 años, tenía 90 años, también era estéril. Por eso no tenían hijos hasta ahora, hasta esa edad. Era estéril Sara y además era de 90 años, Abraham de 100 años. Entonces, creyó en esperanza contra esperanza. Realmente, como dirían en inglés, all the odds were against Abraham. Todo iba en contra de Abraham para que sucediera esto. Y es que a Dios le gusta realmente demostrar cuán poderoso es, ¿verdad? Entonces, para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y Dios quería, tal vez se esperó Dios tanto tiempo para que lo imposible fuera dado a Abraham. Amén. Así que gloria al Señor. Y luego dice en el verso 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, la profundidad de la credulidad de Abraham fue tanto que creyó a algo que era totalmente fuera de la realidad. No era realista que pudiera suceder lo que sucedió, pero Abraham creyó. Además, también no dudó al considerar su cuerpo y no dudó por la incredulidad. O sea, no tuvo incredulidad. Y si tuvo incredulidad, pues la pudo vencer, yo creo. Más bien se fortaleció, dice, dando gloria a Dios. Y la clave está en el verso 21 que dice que estaba plenamente convencido de que era también poderoso, o sea, hablando de Dios, para hacer todo lo que había prometido. Y quiero resaltar aquí dos cosas muy importantes. En el verso 19, perdón, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y saben que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nos debilitamos en la fe. ¿Y qué son las cosas que nos hacen debilitarnos en la fe? Es cuando vemos nuestra circunstancia y decidimos más bien poner los ojos en nuestras circunstancias que en las promesas de Dios, que en la persona de Jesucristo. Me imagino que es algo así como cuando Jesucristo estaba en el barco y las olas estaban tan fuertes que el barco se estaba ya casi volteando y los discípulos le decían a Jesús, hey Señor, Jesús estaba dormido y lo despiertan y le dicen, hey Señor, no tienes cuidado que perecemos aquí. Y Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? Así como que Jesús, me imagino que Jesús ya se estaba levantando así de, pues ¿qué está sucediendo? Nada más son unas olitas, ¿no? ¿Dónde está su fe? Y Jesús, a ver, enmudece, le dijo al viento y al mar estruendoso y se hizo gran bonanza, dice la Biblia. Y todos se quedaron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? O también me imagino cuando el apóstol Pedro, cuando venía Jesús caminando en el mar y ellos creían que era un fantasma y se asustaron y Jesús se iba a seguir, los rebasó y ya se iba a seguir, pero como vio que tenían miedo, les dijo, hey, tranquilo, soy yo. Y Pedro les dijo, si eres tú, Señor, dime que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro se animó, salió de la barca y empezó a caminar en el agua, sobre del agua. Y dice la Biblia que iba bien y que de repente Pedro empezó a ver las olas, empezó a ver la braveza del mar y se empezó a hundir.
pero iba caminando tan bien, iba tan bien, y cuando empezó a poner los ojos en sus circunstancias alrededor, entonces empezó a hundir. Entonces dijo, y a Jesús extendió la mano y lo agarró. Así es cuando nos debilitamos en la fe, si ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias. Así que nuestra confianza la debemos poner en Dios. ¿Y cuál es la clave? Después en el verso 20 dice, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino hizo todo lo contrario. Dice que en vez de debilitarse en la fe, dice, se fortaleció en fe. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros fortalecer en fe? Pues dando gloria a Dios. Aquí nos está diciendo la respuesta. Dando gloria a Dios. Y lo más importante es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Usted cree en las promesas de Dios? ¿Usted está plenamente convencido que Dios puede cumplir sus promesas, que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa? ¿Usted está plenamente convencido? De hecho, no quiero darles un spoiler alert, no quiero echarles a perder lo que viene, pero el domingo vamos a estar hablando más en profundidad acerca del poder de la oración. Y la clave es estar plenamente convencido de quién es Dios. Abraham conoció a Dios, conoció su poder, y al estar plenamente convencido, se fortaleció en fe, y su fe le fue al final contada por justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es algo maravilloso. Yo sí le doy gloria a Dios. Hay algo más que quiero mencionar en esto. Muchas veces, de hecho, yo nunca he escuchado que cuando se hable de esta porción de la Escritura, se hable también de esto, pero de hecho, algo que quiero mencionar es que Abraham creyó a Dios y por la fe la promesa fue dada. Pero muy pocas personas hablan de la fe de Sara. Y si usted conoce dónde está ¿cómo le llaman? El Hall of Fame. En español se dice no sé cómo se dice, el pasillo de la fama, el salón de la fama. En Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de la fe, no de la fama, de la fe. Porque ahí el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, el escritor de Hebreos dice, bueno, es el Espíritu Santo, pero no se sabe quién escribió la carta. Dice, habla de todas las personas, menciona muchas personas que fueron básicamente como héroes de la fe. Y Sara, que es la esposa de Abraham, está en esta lista. Y quiero leerles en Hebreos capítulo 11, verso 11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, uno, y ese ya casi muerto, así hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué maravilloso es esto. Y fíjense que dice que por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea que quiere decir que si Sara no hubiera tenido fe, no hubiera puesto su fe y su confianza en Dios también, no hubiera recibido fuerza para concebir y para dar a luz. Hay que pensar en eso un momento. Gloria a Dios. Bienaventurados los que ponen su confianza en Dios. Y aquí lo podemos ver. Yo creo que él está implícito en las Escrituras, pero Sara también tuvo fe, como nos lo demuestra Hebreos. Y su fe también le fue contada por justicia. No lo dice explícitamente la palabra así, pero estoy seguro que es así. ¿Por qué?
porque seguimos leyendo aquí en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 4, verso 23, algo maravilloso, y dice, no es solamente con respecto a él, o sea, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, y esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué se merece ese aplauso el Señor? Fíjese, no solamente a Abraham, su fe le fue contada por justicia, sino también a usted y a mí. Que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nosotros y Él supo todo lo que iba a suceder para que usted el día de hoy, y si no ha recibido a Jesucristo, usted sepa que si usted pone su fe en Jesús, usted puede tener fe que le sea contada por justicia y usted puede llegar a la salvación. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí está Pablo concluyendo con lo que hemos estado hablando. ¿Cómo es que recibimos la justificación? A través de el gran intercambio que hizo Dios, que fue que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el último versículo. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones, Él fue hecho pecado, y entonces Él al resucitar consumó esa, Él murió y nuestro pecado murió con Él y resucitó siendo exaltado hasta lo más alto, como lo dice Efesios capítulo 1, y recibió esa justicia más alta, y esa justicia Él nos la reparte a nosotros y nos la imputa, como es la palabra que vimos, nos atribuye su justicia. Es tan importante reconocer esa palabra que nos imputó, nos atribuyó justicia. Como nos puso en nuestra cuenta bancaria suficiente justicia como para que podamos estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ok, podemos entender que se nos dio justicia, pero ¿qué tiene que ver la justicia con la salvación? Bueno, hay mucho que tiene que ver la justicia con la salvación. De hecho, sin recibir la justicia de Jesucristo no podemos recibir la salvación. Pero si usted quiere saber cómo la justicia y la salvación van juntas, van de la mano, lo vamos a ver más adelante, pero se les voy a dar un adelanto para que puedan dormir bien. Dice que si confesares con tu boca, en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está la respuesta, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando yo creo, cuando yo pongo mi fe, cuando yo pongo mi confianza en Dios, o sea que en Dios que le levantó de los muertos, yo recibo justicia, soy justificado. Y luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con mi boca yo confieso, yo creo en Dios, creo que Dios existe
creo que Dios levantó a Jesús de los muertos, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, es mi Señor, y a Él lo sirvo, y a Él voy a dedicar toda mi vida por todos los siglos. Eso es confesar a Jesús. Confesar a Jesús nos da la salvación. Creer nos da la justificación. Confesar nos da la salvación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque muchas personas se enfocan, cuando estamos haciendo evangelismo, hay que tener mucho cuidado con doblarle el brazo a la persona y forzarlas. A ver, di la oración de la fe. Di que creo, di la oración de la fe. Jesús es mi Señor, soy pecador. Y queremos que las personas simplemente hagan un conjuro. Y así no es como obra la justicia y la salvación. La persona tiene que creer. Y para que la persona pueda creer, necesita poder escuchar de la palabra. Necesitamos predicar la palabra. Lo vamos a ver más adelante también. Es la fe que necesitamos para poder ser justificados viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesitamos no nada más decirle a la persona que haga una oración de confesión, necesitamos predicarle la palabra a la persona para que pueda creer, y cuando crea, pueda confesar. Cuando confiese, sea salvo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, si usted ha confesado, o si usted ha creído, confiese. Y si usted ha confesado, crea. Pero que sean las dos de la mano. Amén. Y cuando crea y confiese, bautícese, porque es el mandamiento del Señor. Y damos gloria a Dios que vamos a estar viendo mucho más de esto. El Espíritu Santo a través de Pablo está construyendo este fundamento maravilloso. Pero esté listo, esté preparado para poder explicar esto a cualquier persona que lo necesite. Amén. Y compartan este video para que las personas puedan ver cómo es la salvación. Y si se dan cuenta, nada tiene que ver la salvación con otra cosa u otra persona que no sea Jesucristo. Amén. Y lo último que quiero decir en esto es, lo vuelvo a recalcar, lo mencioné la semana pasada, pero quiero que estemos todos plenamente convencidos y seguros de nuestra salvación, estar confiados de nuestra salvación. Y creo que cuando entendemos que es solamente por nuestra confianza en Jesús, eso debe traer paz y tranquilidad. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Porque yo soy manso y ligera es mi carga. Tantas personas están tan cansadas de querer hacer cosas y hacer y hacer y hacer para complacer a Dios. Y nada va a complacer a Dios si no es en la persona de Jesucristo. Nuestras obras son trapos sucios delante de Dios. Pero las obras de Dios, las obras de Jesucristo, cuando son atribuidas a nosotros, es algo precioso. Es la justificación de Cristo en nosotros. Entonces pongamos nuestra fe en las obras de Jesús y Él nos va a hacer descansar. Amén. Y porque hay muchas, sobre todo en la cultura latinoamericana, si venimos de un trasfondo católico, es muy posible que nuestra creencia sea que la salvación es por fe, pero también por obras, y es combinado. Pero aquí Pablo está muy claramente diciendo que no es por fe, nada que ver la fe. Digo, no es por obras, nada que ver las obras, sino es por la fe. Entonces, si usted pone su fe en Jesús, usted puede tener la certeza de que es salvo, de que es salva. Amén. Así que, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta revelación
que nos acabas de dar esta tarde. Te damos gracias que podemos estar plenamente convencidos, en primer lugar, de quién eres tú, de tu poder y por consiguiente de nuestra salvación en ti. Y nos gozamos en tu presencia, queremos estar contigo por toda una eternidad. Te pedimos, Señor, que si hemos dejado pasar la oportunidad de predicar la palabra a alguna persona, que nos vuelvas a dar la oportunidad, ahora que hemos aprendido estas cosas, para poder predicar la palabra y que esas personas puedan llegar a conocer la verdad y puedan ser libres, puedan ser salvos, puedan ser justificados. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por lo que estamos aprendiendo. Sella todo esto en nuestros corazones, en nuestra memoria, y a todas las personas que están oyendo y las que están por oír, guárdalas, llénalas de paz y que tu rostro, que lo hagas resplandecer sobre ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Familia, Dios los bendiga y estén sanos y salvos. En el nombre de Jesucristo nos vamos a ver muy pronto. Y si usted está en el área de Anaheim o cerca, lo esperamos en Cornerstone Latino la próxima vez que volvamos a abrir las puertas. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.